Hola, soy el ingeniero Gerardo Arias y hoy nos toca ver el tema de las proporciones. Vamos a aprender a representar un objeto en las proporciones sin tener el auxilio de una cinta métrica, que es el método más antiguo de representación con los elementos básicos para poder hacerlo. La proporción es la relación comparativa entre las distintas partes de un objeto. Fíjense que las relaciones horizontales y verticales son muy importantes, porque cuando una se distorsiona sobre la otra, tanto en la figura inicial como en la tercera, el dibujo resulta de una distorsión total. En cambio, cuando las relaciones son las correctas, el dibujo se aproxima a la realidad, a la representación real. De esa manera nosotros vamos a tener un elemento de guía y de proporción que simplemente es el auxilio de tener un lápiz en la mano y compararlo simplemente con la posición del dedo pulgar sobre él, desplazándose hacia arriba o hacia abajo. Esto nos permitirá tener distintas medidas, tener distintas graduaciones de los valores que comparemos con la realidad. Cuando el objeto es más pequeño nos acercamos y cuando el objeto es mayor nos alejamos, de manera de tener siempre encuadrado el objeto en esta distancia, que es la distancia del lápiz. Es muy importante mantenerse siempre, una vez lograda esa distancia, mantenerse quietos en esa distancia, puesto que al acercarnos o alejarnos variamos la distancia focal. De esa manera, por ejemplo, podemos determinar el dibujo de una cajonera, que es lo que aquí se representa, sin necesidad del uso de una cinta métrica. ¿Cómo hacemos eso? Establecemos una proporción de la altura y también del ancho en función de las graduaciones obtenidas sobre el lápiz, siempre simplemente moviéndolo hacia arriba o hacia abajo, hacia los costados al lápiz, pero sin movernos nosotros de la posición donde estamos parados, de manera que el encuadre sea siempre el mismo. Una vez hecho esto, establecemos con líneas auxiliares las distintas porciones medidas. Fíjense que aquí está también demarcada la posición, el ancho de la cajonera, el alto de la cajonera, y una vez hechas las líneas auxiliares terminadas, iniciamos y trazamos con líneas más fuertes toda la definición del objeto. En particular, tendremos distintos tipos de línea para trabajar. De acuerdo a la norma IRAN 4502/20, tenemos establecidos los tipos de línea. Fíjense que podemos hacer establecidos los puntos, los espacios, cuando son rayas cortas, las rayas en general, las rayas largas y los espacios. Todo esto está basado en algo muy sencillo, que es una fórmula que justamente está basada en el ancho de la línea. Para poder establecer entonces los valores con los que nos vamos a regir, vamos a utilizar el valor de 0,5 milímetros. De esta manera nos van a quedar determinadas distintos tipos de línea. Como habíamos visto, teníamos una línea nítida y negra, que la podemos usar para las líneas de acotación, prolongación y auxiliares, que son justamente las líneas finas, continuas. Teníamos las líneas más gruesas y más visibles para las líneas visibles y líneas de corte. Y tenemos ahora justamente una línea fina discontinua que vamos a usar para aristas y contornos no visibles de trazo fino, que reemplazándolas en las fórmulas anteriores nos da un valor de 3 milímetros, espacio de 1 y nuevamente valor de 3 milímetros. Para las líneas de raya larga y punto, en este caso van a ser usadas para los ejes y ejes de simetría, ejes propios para las figuras circulares o elípticas, ejes de simetría para la pieza, y son de trazo fino.
Es decir, van a tener una longitud de 6 milímetros, un espacio de 1 milímetro, punto, espacio de 1 milímetro y nuevamente la línea de 6 milímetros. Estos son los 4 tipos de líneas que vamos a usar, es decir, líneas auxiliares finas, líneas principales o visibles más fuertes, también continuas, líneas finas también para los contornos y aristas no visibles, y la línea de raya larga y punto para los ejes y ejes de simetría. Tenido en cuenta todo esto, lo que vamos a hacer en el trabajo práctico es justamente visualizar un objeto de determinadas dimensiones donde nosotros vamos a simplemente observar una de sus caras, que llamaremos por el momento la cara principal, y en donde estableceremos las relaciones entre el ancho y el alto de la pieza. Estos valores, una vez establecidos, se van a representar en forma proporcionada en la hoja. Fíjense que hemos utilizado los tipos de líneas mencionados. En este caso no hay aristas no visibles porque la figura no presenta ninguna forma extraña en la parte posterior. Entonces simplemente tendremos las aristas que han sido y han ayudado a la construcción de esta figura, que serían las auxiliares, las aristas visibles y las aristas de ejes. Aquí tenemos un eje de simetría y el eje propiamente de la figura. Estas son características que tendremos que ir descubriendo de cada objeto. Esto es todo. Nos vemos.